Vamos a abrir las escrituras. Vamos a estar leyendo dos porciones de la Biblia y quiero compartir este tema, la Pascua y la resurrección. La Pascua y la resurrección. Hemos estado hablando acerca de estos temas desde tiempo atrás y hay bastante información en las escrituras, muy bonita, y quiero compartir esto este día. El tema es la Pascua y la resurrección. Y vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 11. Vamos a estar leyendo dos citas bíblicas. La primera es el libro de Éxodo, capítulo 11, verso 1. Éxodo capítulo 11, verso número 1. Luego vamos a leer del 4 al 7. Antes de leer, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en la meditación de su palabra. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para glorificar, exaltar tu nombre. Gracias, Señor amado, por permitirnos reunirnos y poder buscar tu rostro a través de la alabanza, la oración. Y ahora, Señor amado, lo hacemos a través de tu palabra. Te rogamos que seas tú bendiciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Éxodo capítulo 11, verso número 1. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Ahora vamos a leer verso número 4. Dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Ahora vamos a leer el Evangelio de Lucas. Puede dejarle ahí una marquita, posiblemente estemos ahí viendo esa cita de Éxodo nuevamente. Vamos a irnos a Lucas, Evangelio según San Lucas, y vamos a leer verso 24. Lucas 24, del 45, verso 45 al 47. Amén. Dice la escritura, Lucas 24, del 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Bien, hemos leído, hermanos, dos
dos citas bíblicas. La primera de Éxodo corresponde a la Pascua, al primer día hermanos, que surge la Pascua. Y, y en Lucas hemos leído, hermanos, una cita bíblica que corresponde a la resurrección del Señor. Ahora, tanto como la Pascua y la resurrección fueron dos eventos que ocurrieron el mismo día. Entonces, en tanto la Pascua, hermanos, como la resurrección son dos eventos que ocurrieron el mismo día, pero tiene, tiene, tiene muchas cosas bien especiales. Recordemos que el tema es la Pascua y la resurrección. Ahora, ¿qué vemos nosotros en la Pascua, hermanos, y qué vemos nosotros también que ocurre en la resurrección? Ahora, en la Pascua, el día de la Pascua, hermanos, fue un día donde el Señor realizó un cambio a, a nivel general en todo su pueblo, en todo el pueblo de él, en toda la nación de Israel. El día de la Pascua el Señor hizo un cambio brusco y lo hizo, eh, diría yo, en cuestión de, de poco tiempo, pocas horas no más. El anuncio de la última plaga que el Señor traería sobre Egipto sería una plaga que estaría sincronizada con el día de la Pascua y que sería ese el día donde el Señor le cambiaría la vida a todo su pueblo. Ahora, en la Pascua, ¿qué cosas ocurren en la Pascua? Es bien, es bien interesante ver que en la Pascua, hermanos, el Señor, y como leíamos uno de los versos en Éxodo, el Señor hizo un cambio y la Escritura dice, como nunca había acontecido y como nunca volverá a acontecer otra vez. O sea, el día de la Pascua en Israel, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, fue un evento que nunca había acontecido y que nunca volverá a acontecer nuevamente. Fue un evento especial, único, y que en ese día de la Pascua, hermanos, Dios trajo liberación, Dios trajo restauración, Dios cambió la vida de todas las personas y los puso en un suelo, o más bien dicho, en una tierra totalmente diferente. Ahora, para Israel, la Pascua representaba exactamente eso para ellos. Ahora, el día de la resurrección, fíjese, el día de la resurrección, que fue el mismo día de la Pascua, ocurre cosas que tienen ciertas tendencias similares. Por ejemplo, la resurrección del Señor Jesucristo fue un evento donde nunca había acontecido y donde nunca volverá a acontecer otra vez. Fue, hermanos, algo que ocurrió en ese día, aconteció en ese día y nunca más había sucedido algo similar y nunca también volverá a suceder de otra manera ese mismo evento. Ahora, en la resurrección, ¿qué cosas, bueno, en la Pascua, qué cosas ocurre? Bueno, el Señor le cambia la vida al pueblo de él,
lo saca de la esclavitud, a una libertad. Obviamente ocurren muchos cambios, quizás para mí sean bastante quizás imposible o difícil querer mencionar todos los cambios que ocurren. Bueno, el pueblo de Israel tuvo que cambiar su forma de pensar. Por ejemplo, se recuerdan de aquel mensaje de las ollas de carne. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Ellos tenían pensamientos. Ellos estaban ya habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, pero sus pensamientos todavía vivían en Egipto. Sus pensamientos todavía aceptaban la esclavitud, mas sin embargo Dios los había sacado ya de esa tierra y los había llevado los llevaba ya rumbo a la tierra prometida. Entonces, Dios cambia en la Pascua, hermano, cambia la forma de pensar del pueblo de Él, cambia incluso cambia la dieta alimenticia, la manera en que ellos comían, cambia su forma de vestir, cambia su forma de relacionarse con las personas. Dios, hermano, les entrega, por ejemplo, los mandamientos. Recordemos que los mandamientos Dios se los entrega después que Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios comienza a entregar los mandamientos a su pueblo. Hermano, aparte de eso también Dios, hermano, cambia su forma de pensar, ya lo habíamos dicho, su forma de estructurar la familia, hermanos, la forma de amistad, hermano, los tratos de las personas, hermano, la forma de hacer negocios, hermano. Es decir, Dios, hermano, le entrega a Israel, fíjese, le entrega a Israel, hermano, un cuadro de una vida totalmente nueva, diferente, cuando ellos salen y cruzan el Mar Rojo, salen de Egipto, hermano. Ellos van, hermano, están ya entrando a una nueva vida, hermano, que Dios les estaba entregando a ellos. Entonces, hermano, todos esos cambios, fíjese, todos esos cambios, aquí hay una palabra muy común, hermanos, y es la palabra cambio. Es un tiempo de cambio. La Pascua, hermanos, es un tiempo de cambio, hermano, un tiempo donde se termina de hacer lo que se estaba haciendo y es el inicio o el comienzo de algo que no se había hecho. Entonces, la Pascua, hermano, para Israel representaba exclusivamente la liberación. Ahora, cuando nosotros vemos ahora la resurrección, hermanos, del Señor Jesucristo, ¿qué cosas nosotros vemos nuevas ahí? ¿Qué cosas nosotros, hermanos, podemos observar? Por ejemplo, cuando, hermanos, nosotros vemos que el Señor resucita, el Señor Jesús resucita de entre los muertos. Ahora, hermanos, tanto como la Pascua fue algo, quizás lo voy a decir así, fue algo sorpresivo para ellos. Recordemos que estaban las plagas de Egipto, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y viene el Señor y le dice a su pueblo: ahora viene la última. Y con esta, el faraón los va a echar a todos ustedes y nunca más van a volver a regresar a este lugar. Mire, hermano, cuando Dios hace cambios, hermano, Dios cambia las cosas no para que regresemos de nuevo. Cuando Dios cambia las cosas, hermano, es porque Él ya ha trazado un nuevo camino, hermano, para que nosotros andemos. Y no es para que nosotros, hermano, caminemos por el nuevo camino y visitemos el antiguo camino. Nosotros siempre tenemos esa costumbre como humanos, lo practicamos, todavía nosotros conservamos esos pensamientos en la mente. Pero, hermano, Dios cuando hace cambios, hermano, hace cambios bastante radicales. Hermano, quita el pasado
y pone un nuevo presente, hermano, hacia un nuevo futuro. Y en la resurrección, hermano, en la resurrección, nosotros vemos que, hermano, cuando ocurre la resurrección, hermano, el Señor Jesús aparece a sus discípulos, hermano, y no aparece, hermanos, diría yo, dando bienaventuranzas, o más bien dicho, dando felicitaciones, hermano, a sus discípulos, hermano, sino que más bien el Señor Jesús aparece, hermano, dando amonestaciones, reprensiones, hermano, y como dice la Escritura, reprochando qué cosa de sus discípulos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué estuvo? ¿Qué fue el Señor Jesús cuando resucitó? Una cosa Él estuvo reprochando de su discipulado. Una cosa, el discipulado, hermano, hizo muchas cosas. Creo que lo vimos un día de estos, hermano, que el discipulado, bueno, lo abandonó, lo dejó, lo negaron, hermano, hicieron muchas cosas con el Señor. Mientras Él estaba a punto, hermano, de ir a la cruz del Calvario y morir, pero cuando el Señor muere, fíjese, hermano, y resucita, mire qué tremendo gesto. Qué tremendo gesto, ¿no? Ver, hermanos, que el Señor está dándole seguimiento a lo que está escrito y Él mira hacia adelante. Pero qué triste es, hermano, que cuando Él mira hacia atrás, Él no mira nada bueno en sus discipulados. Y a pesar de que al mirar hacia adelante lo que le esperaba al Señor, hermanos, era una muerte en la cruz, no lo desanimó. Y a pesar de que él miraba hacia atrás y miraba a un discipulado, hermanos, que lo había dejado a él, tampoco lo desanimó. Se concentró más bien, hermanos, en los frutos que vendrían después de la muerte y se concentró en el fiel cumplimiento del trabajo que él tenía que hacer. Pero gracias a Dios, hermano, que él no se desanimó al ver, hermanos, lo que le esperaba, la muerte que le esperaba a él, ni tampoco se desanimó al ver a todo su discipulado, hermanos, que le dio las espaldas. Ahora, hermano, el Señor, fíjese, cuando estuvo en ese trayecto hacia la muerte en la cruz, el Señor no les estuvo reprochando a ellos. Diría yo, quizás no tuvo tiempo para eso. Concentró todas sus fuerzas en llegar a la meta y cumplir lo que estaba escrito sobre él, hermanos. Pero una vez se cumplió lo que, hermanos, él ya había, hermanos, lo que se había profetizado sobre él, hermanos, y él resucita, ahí sí. Una vez, hermano, que ya se había cumplido todo, comienza el Señor, hermano, a dirigirse a todo su discipulado. Y una cosa les reprochó. ¿Qué cosa fue? ¿Quién se acuerda? Amén. Gracias, hermano. Les reprochó, hermanos, la incredulidad de ellos. Ahora, ¿cuál fue el problema, hermanos, cuando Israel salió de Egipto? ¿Qué fue lo que Dios les reprochó a ellos al salir de Egipto, hermanos? Y cuando ellos cruzan el Mar Rojo y van rumbo a la tierra prometida, hermanos, ¿qué fue lo que Dios les reprochó a ellos? Les reprochó qué cosa, hermanos. Les reprochó exactamente lo mismo.
les reprochó a ellos, hermano, la falta de fe, la incredulidad de ellos. Cuando Jesús estaba, hermanos, en su ministerio y les enseñaba a los sacerdotes, les enseñaba a los escribas, a los fariseos, cuando estaba en la sinagoga, ¿qué les reprochaba el Señor Jesús en la misma cara de ellos? Les reprochaba la incredulidad que había en ellos. ¿Por qué, hermano, el Señor Jesús, y predicamos acerca de eso, no hizo muchos milagros? Porque veía en ellos, ¿qué cosa? Veía en ellos exactamente lo mismo, la incredulidad que había en sus corazones. Entonces, hermano, tiene sentido entonces que cuando nosotros leemos, hermano, allá en Hebreos 11, el capítulo de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos visto algunos aspectos, hermano, de la fe en momentos importantes en algunas cosas de la Biblia, hermano, y ese verso hermano, se cumple, hermano, y nos señala esas verdades. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer, hermano, que Él existe y que Él es, ¿qué cosa? Que Él es, que Él es, que Él es, que Él es, que Él existe, que Él es real, que Él es único, que Él es galardonador, que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, el Señor Jesús resucita entre los muertos, hermanos, y mire, a la iglesia, hermanos, se le nace la iglesia, y el Señor, hermano, encomienda algo nuevo a sus discípulos, hermano. Y en el verso número de Lucas, en el Evangelio de Lucas, aquí en el verso, hermano, que leíamos, capítulo 24, hermano, verso número 46, donde nos habla, hermano, que estaba escrito que el Cristo padeciese y que el Cristo, hermanos, tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en el verso 47 dice y que a partir de ahí iba a ser necesario de que se predicase en su nombre, hermanos. Y aquí viene algo nuevo: el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones del mundo, comenzando desde Jerusalén. Ahora, hermanos, el día de la resurrección fue un día de cambios. Así como la Pascua, hermanos, las dos cosas, tanto la Pascua como la resurrección ocurrieron el mismo día, hermanos. En la Pascua, ¿qué fueron? Hubieron cambios. Ahora, en la resurrección del Señor Jesús, ese día, hermanos, ¿qué cambios ocurrieron? ¿Qué cambios, hermano, ocurren? ¿Qué cambios, hermano, el Señor realiza ese día cuando Jesucristo resucita de entre los muertos? Hay, hermanos, por ahí traigo un mensaje, hermanos, sobre el poder. El día de mañana, primero Dios, estaré compartiendo este tema: el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Pero le voy a dar, hermano, unas pequeñas introducciones este día, para poder terminar, hermano, este tema. Pero, ¿qué cambios hubieron el día de la resurrección? Generalmente nosotros, hermanos, los cristianos, o más bien dicho, hermanos, los creyentes, los cristianos, hermanos, que estamos en varias partes del mundo, hermanos, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es, hermano, lo que usted comúnmente oye cuando lo invitan a una iglesia? ¿Qué es lo más común que
Nosotros hemos oído, hermano, en nuestros labios, de los que las personas dentro de las iglesias, hermanos, pronuncian o dicen, hermano, cuando invitan o le hablan a cualquier otra persona para que los visite. Hay palabras comunes. Hay palabras, hermano, comunes que generalmente nosotros pronunciamos, las decimos. ¿Y por qué las decimos? ¿Y por qué las pronunciamos? Bueno, porque para nosotros tiene algún tipo de valor. Por ejemplo, usted invita a alguien a la iglesia y le dice, te invito a mi iglesia, vieras qué bonita es. Bueno, para nosotros, hermano, es importante, hermanos, si la iglesia es bonita o es fea. Porque eso es atractivo para el ser humano. Nosotros podemos decir, mira, la iglesia tiene un gran parqueo. La iglesia tiene un escenario bien bonito. O la iglesia tiene unos músicos bien bonitos que tocan bien bonito. O la iglesia tiene X servicio. O tiene un comedor bien grande. O la iglesia te da la oportunidad para que tú hagas esto. O la iglesia tiene un área para los niños bien bonito, con juegos, y etcétera, etcétera. Hermanos, o usted puede decir, la iglesia tiene un área de deportes, tiene una cancha de basquetbol, tiene una piscina, tiene un área para jugar tenis, tiene etcétera. Hermanos, es decir, nosotros pronunciamos esas cosas. ¿Por qué razón? Porque para nosotros tienen un valor. Para nosotros como ser humano tiene un valor. Pero, hermanos, para los cristianos, aquí hermano, en el tiempo bíblico, había algo para ellos que tenía un gran valor. Para ellos, hermano, no era lo que tenía valor para ellos, no era lo que para nosotros hoy en día, después de 2000 años, tiene valor. Las cosas, hermano, han ido cambiando poco a poco, han ido cambiando poco a poco. Y aquí, hermano, dice la escritura en Lucas, hermano, que cuando el Señor Jesús apareció, hermano, les apareció a sus discípulos. Bueno, el Señor, ya lo vimos, ¿verdad? Les reprochó su incredulidad, pero el Señor Jesús trajo cambios ese día. Ahora, hermano, pareciera que no lo hemos podido ver en algunos momentos. ¿Qué cambios, hermanos, qué cambios hubieron ese día de la resurrección, cuando ocurrió la resurrección del Señor? Muchas personas, hermano, en el mundo y dentro de las iglesias, dicen, bueno, dicen que hoy resucitó el Señor. Pues, no sé, pero así dicen, hermanos, y se toma ese día como un día sospechoso, como un día inseguro, hermanos. Pero el día de la resurrección del Señor, hermanos, ocurrieron cambios en lo espiritual y cambios también, hermanos, en lo terrenal. Bueno, el diablo, hermano, experimentó cambios ese día de la resurrección. El diablo experimentó cambios. Ya no volvió a ser el mismo. Ya no volvió a ser el mismo. Hermano, el día que el Señor, hermano, trajo la Pascua, cuando sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hermano, el diablo, los demonios experimentaron cambios, hermano. En otras palabras, el reino de las tinieblas experimentó un cambio, hermano, que fue un cambio irreversible, que no lo pudieron detener. Mire, hermano, cuando Dios trae un cambio en el día de la Pascua, hermano, mire qué bonito, que ni el diablo puede detener ese cambio que el Señor trae. Hermano, son cosas, hermano, que ocurrieron en la Pascua, en la resurrección, hermano, que por lo menos a mí, hermano, me deja asombrado, me deja, hermano, admirado lo que Dios
mueve en ese día y que cuando Él lo mueve, nadie lo puede retornar a su lugar. Se movió de su lugar, el Señor trajo un cambio, hermano, y ese cambio quedó para toda la vida. Y ese cambio, hermano, es inalterable. El Señor sacó, hermano, a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pregunto, ¿cuándo Israel regresó a la esclavitud? Eso nunca va a ocurrir, man. El Señor nunca va a volver a sacar a su pueblo por segunda vez de la esclavitud de Egipto. El Señor, hermano, no va a volver a abrir, hermano, el mar rojo otra vez. Hermano, Él lo puede hacer las veces que quiera. Pero, hermano, fue un cambio que Él hizo donde nunca más lo va a volver a repetir en la vida. Nunca había acontecido y nunca lo va a volver a repetir, hermano, porque Él así lo estableció en su palabra. Y eso así quedó. Y aunque al diablo no le haya gustado, hermano, lo tuvo que aceptar y se tuvo que quedar callado. El Señor hizo un cambio en el día de la Pascua y en el día de la resurrección. Ocurrieron cambios también. Ocurrieron cambios. Ahora, hermano, nosotros no somos israelitas. Si fuéramos israelitas, hermanos, bueno, nosotros somos israelitas por medio de la fe. ¿Y por qué dijo amén? ¿Quién le enseñó a usted eso? La palabra, ¿qué dice la palabra? Hemos sido adoptados como hijos, pero todavía falta más información. Ahí está, hermanos, somos nosotros por la fe hijos espirituales de Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que en él serían todas las familias de la tierra benditas. Y no está hablando de naciones, ni de razas, ni de lenguas. Está hablando de familias. Entonces, por la fe, hermano, nosotros somos hijos de Él. Por eso es que nosotros lo podemos llamar a Él el Padre de la fe. No le decimos tío. El tío no vino. No le decimos primo, ni el pariente, ni el fulano de la fe. Le decimos nuestro Padre Abraham, pero lo decimos por la fe. No lo decimos, hermano, por la sangre, hermano, aunque quizás podemos estar por ahí mezclados, ¿verdad? Honduras, Israel, El Salvador, Israel, Guatemala, Israel, ¿verdad? El Salvador, Honduras, Israel, hermano, yo tengo nombre de El Salvador, nombre de Honduras y nombre de allá de una israelita, ¿verdad? Entonces, hermano, podemos estar mezclados, pero por la fe somos hijos de hermanos de Abraham. Ahora, hermano, ese día de la resurrección, hermanos, Dios trajo cambios. Ahora, hermanos, trajo cambios en el mundo espiritual, hermano, y también trajo cambios en el mundo terrenal. Ahora, si fuéramos nosotros israelitas, hermano, en la sangre, nosotros diríamos, bueno, gloria a Dios por la Pascua, porque Dios liberó nuestras generaciones antepasadas de la esclavitud de Egipto y nos dio libertad. Ahora, pero hermano, ahora nosotros podemos decir eso por medio de la fe, hermanos, por medio de la fe, hermano, al ver a Abraham como nuestro padre, la fe. Ahora, hermanos, pero al trasladarnos nosotros como gentiles, por la sangre que tenemos, que no somos israelitas y que somos gentiles, hermano, ¿qué cambios trajo el Señor el día de la resurrección? Bueno, el día de la resurrección, hermanos, es un día donde ¿qué cambios ocurrieron en el mundo espiritual? Bueno, si hablamos del mundo espiritual, hermano, nosotros podemos trasladarnos a Apocalipsis. ¿Y allá qué referencia tenemos en Apocalipsis, en los primeros capítulos? Que el Señor Jesús, cuando resucitó, al diablo le quitó. ¿Qué le quitó? Le quitó las llaves. El diablo todavía tiene poder. Limitado, pero todavía tiene facultades. Tiene permisos el diablo todavía.
Pero le quitó la llave, dice Apocalipsis. ¿La llave de dónde? ¿Del carro? ¿La llave del reino de quién? No. ¿Le quitó la llave de qué? Algo que el diablo tenía hasta, fíjese, hasta la resurrección del Señor Jesús. Ahí se las quitó el Señor. Tenía las llaves de la muerte. Las llaves de la muerte y las llaves de qué? Parece, no sé si, bueno, ¿son llaves o es una llave? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Cómo que no se sabe? Si está en Apocalipsis. Las llaves, ¿no? Dice las llaves. Las llaves. Ya serán cuando habla en plural, ¿a partir de cuántas llaves para arriba pueden ser? No. Peor. No. Recordemos. En nuestro idioma el plural comienza de 2 en adelante. 1 singular, ya 2 es plural. 2, 3, 4 y ahí va para arriba. Pero bíblicamente hablando, hermano, el plural es diferente. El plural comienza de 3 para arriba. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor Jesús dijo, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, hagamos, está hablando en plural. Es un plural no de 2, es un plural de 3. Ahí está la Trinidad representada de 3. Hagamos, está hablando de 3 personas, incluye 3 personas. Entonces, hermano, es interesante que, hermano, en la resurrección, el Señor Jesús le quita al diablo. Hermano, ¿y por qué le quita al diablo las llaves de la muerte y del Hades? Mire, Dios hace referencia en Apocalipsis. Pero antes de dar referencia de que Él tiene las llaves, ¿qué referencia dice? ¿Cómo se presenta Jesús en Apocalipsis? El que venció ¿qué? El que estuvo muerto y ahora vive por toda la eternidad. Así se presenta Él. Entonces dice, ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, ¿y por qué la Biblia hace referencia de eso? Ya hablamos de eso. Un día de estos atrás hablamos de eso. ¿Por qué él hace referencia de que tiene las llaves? Pudo haber hecho referencia de otra cosa. Pero hace referencia de las llaves de la muerte y del Hades, porque eso está relacionado con ¿qué cosa? Con su resurrección. Y como Él fue el primero, la primicia de la resurrección, entonces, como Él fue el primero, para ser el primero, obviamente, tenía Él que tener la autoridad sobre la muerte, sobre el Hades, hermano, autoridad que nadie en el tiempo pasado la había tenido. Si alguien, hermano, hubiera tenido esa potestad sobre la muerte, hubiera resucitado otra persona antes que él. Y esa otra persona hubiera tenido las llaves de la muerte. Pero como no hubo nadie, y el primero fue el Señor, por eso es que Él es la primicia, hermano, de los que resucitan de entre los muertos y que viven, hermano, y que viven hasta el presente. Entonces, Él tiene el poder, la autoridad, la facultad. Hermano, Él tiene, en otras palabras, las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, en el mundo espiritual, ¿qué ocurre?
el Señor Jesús toma control de la muerte. Y entonces, así como Él resucitó de entre los muertos y vive, ahora lo voy a decir de esta manera, ese mismo regalo Él nos los entrega a nosotros y que nosotros lo experimentaremos cuando, 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 cuando suene la trompeta, no las trompetas, la trompeta final. Es una trompeta que sonará, hermano, en los cielos. Entonces, hermano, ese cambio espiritual ocurre, hermano, en el día de la resurrección. ¿Y qué otro cambio ocurre, hermanos? En lo terrenal, el día de la resurrección. Que por cierto lo leíamos aquí. ¿Qué otro cambio ocurre? Bueno, es interesante. Bueno, y aunque hay gente sí todavía, ¿verdad? Pero, hermanos, él abrió el entendimiento, no a todos, recordemos que no a todos, pero les abrió el entendimiento a muchos. Pero hay algo, hermano, que ocurre en particular ese día de la resurrección, en lo terrenal. Lo leíamos aquí en el verso 47 de Lucas 24, que dice, hermanos, y que esto no se había dado todavía, y cuando menciona que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, con su resurrección, hermanos, se prepara ya el terreno para poder, hermanos, dar el aval en comenzar a predicar, hermanos, en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, hermano, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, hermano, comienza un día de cambios que posteriormente a la resurrección no se había dado, pero que este día de la resurrección, hermanos, ocurre este cambio. Hermanos, vamos a llegar hasta acá en estos 2 días, día de Pascua y día de resurrección, donde, hermanos, acontecen cambios, hermanos, que el Señor los realizó en esos días, cambios que nunca habían ocurrido y que nunca volverán a acontecer, y que Dios, hermano, trajo esa palabra que había sido profetizada, hermanos, desde tiempo antiguo, y la trae el Señor para hacerla, o más bien dicho, para hacer fiel cumplimiento, hermanos, en esos días donde Él sincronizó, hermanos, la Pascua y la resurrección para para la misma fecha. Vamos a llegar hasta acá, hermanos, y vamos a orar en esta hora para poder concluir esta meditación.